Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Virgo. Mi queridísimo Virgo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Virgo. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Virgo y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Vamos a ver, Virgo. Vas a recibir noticias positivas, los que estáis trabajando, noticias que te llevan a triunfo, Virgo, noticias que a día de hoy podrían estar muy dudosas, o tú crees que eso está muy dudoso que pase, pero realmente va a pasar. Hay mucha gente que se opone a esto que va a suceder, pero aquí finalmente dicen las cartas que lo que tú estás esperando, Virgo, se va a dar. También aparte te veo con muchos de vosotros con la confusión, ¿no? De que queréis dejar algo que tenéis, estáis esperando una noticia de otro lugar. Y si estáis en esa situación, te digo que llega también. Los Virgo que no estáis trabajando, te veo queriendo tomar una decisión, pero no puedes por una situación económica, ¿no? Pero esta situación económica la veo resuelta, con lo cual veo que tomas esa decisión. Y esa decisión es la más acertada para que tú tengas oportunidad de trabajar, Virgo. Entonces yo te veo en un futuro, en otro lugar trabajando, veo un cambio de vida, veo otro lugar. Y no va a tardar más de 2 meses que tú estés en ese otro lugar. Los Virgo que tenéis un negocio, alguien del exterior impide que tú avances a día de hoy en tu negocio. Hay algo que solucionarás a lo largo del mes de diciembre. Y esto que soluciones, bien, hará que tomes ciertas decisiones para tu negocio positivas. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu economía. Vamos a ver, Virgo y tu economía. No se trata de ganar o de perder, no se trata de que a ti te vayan a robar algo, se trata de lo justo, Virgo. Así lo dicen las cartas y cada uno que lo aplica a su historia, ¿no? Entonces, si tienes la sensación de que has perdido algo, o que esa persona se ha salido con la suya, que te sientes engañado o engañada, dice, se ha hecho de la forma más justa. Para los Virgo que estéis esperando firmar algo en concreto de venta o algo por el estilo, dice, tened mucho cuidado, leer la letra pequeña, mucho cuidado en este caso, porque aquí sí te puedo hablar de estafa. Compra o venta, aquí sí te puedo hablar de estafa, en lo otro no, pero aquí sí. Bien, Virgo, así que mucho ojo con eso. Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo. Ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Virgo que estáis solteros. Virgo, que estáis solteros, hablan de una indecisión en lo emocional, pero esa indecisión trae un triunfo también. Alguien que viene con una indecisión, o tú estás en una indecisión y trae un triunfo finalmente. Pero claro, esa decisión que se tome conlleva el hacerle, o así lo veis, el hacerle daño a otra persona. O tú, Virgo, o la otra parte, ¿vale? Entonces, esa decisión conlleva eso. O ese es el pensamiento que tenemos, Vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Que estáis solteros. Vamos a ver. Virgo, que estáis solteros. Esta persona existe ya en tu vida. No es nadie nuevo. Es alguien que está en tu vida. Y es alguien que toma una decisión, así lo dicen las cartas. O sea que realmente lo que están diciendo las cartas es que tu historia comienza ahora. Y si es una persona con la cual llevas un tiempo sin verte, yo te digo que te vas a reencontrar con esta persona. ¿Bien? Ahora, hay algo que sí te tengo que decir y te lo digo. Sé que luego va a sentar como el culo lo que diga. Pero no es para toda la vida, también te lo digo. Esto no es para toda la vida. ¿Vale? Entonces, porque aquí dicen las cartas, sí, tú vas a vivir tu historia con esta persona. Pero también esta historia tiene una fecha de caducidad, igual que los yogures. Vamos a ver qué más. Que puede ser esa fecha de caducidad por tu parte, también. Que tú luego veas cosas que no te interesen. Ojo. Vamos a ver qué más. Virgo, que estáis solteros. Fíjate qué curioso, ¿no? Dice, cuando se empieza la historia con esta persona, se da por terminado, o se da por terminada otra historia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? El que se dé por terminada, se da como que por hecho de que algo no va a volver más. Pero eso no es así, dicen las cartas. Y esa será la razón en un futuro por la cual vosotros os distanciéis, toméis caminos diferentes, Virgo. Esa será la razón realmente. Entonces, yo sí te voy a decir que durante el tiempo que tú estés con esta persona, es un tiempo bueno, te puedo decir que es una relación buena, ¿vale? Pero aquí veo a uno de los dos que le gusta mucho gustar. Yo no te estoy diciendo que vaya a haber engaños, no lo estoy viendo tampoco. Pero sí es cierto que eso te puede generar cierto miedo también. Pero eso no es a ti en concreto, eso le puede pasar a cualquier persona. Porque si tú estás con una persona que le gusta gustar, pues te genera ese miedo a que puede haber un engaño. Yo no lo estoy viendo. ¿Bien? Luego en el tema de el estado de ánimo, ¿no? De esta persona. Es una persona que igual, y esto te puede cansar en un futuro, te lo digo porque a lo mejor puede ser tú el que tome la decisión de que no seguís en un futuro. Es una persona que igual está en todo lo alto, que igual está por los suelos. Entonces es una persona muy cambiante, Virgo, muy cambiante. Bien, vamos a ver qué más. Virgo, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, vas a tener buenas noticias antes de 3 semanas, solución en lo sentimental, una persona que ha estado intentando tomar decisiones toma la decisión y te busca, es una persona de tu pasado, confirma, o que ya existe en tu vida, se avanza, hay mucha pasión, vive la historia los años que estés con esta persona y te digo que va a durar 3 años, o sea, vívela con toda la pasión que quieras y disfrútala. Pero que te vas a dar cuenta en un futuro que no es la persona de tu vida.
Virgo. Vamos a seguir. ¿Ves? Aquí está hablando del futuro que hemos visto, ¿no? Dice, lo que se creía que estaba terminado volverá de nuevo y volverá conquistando. Virgo, volverá conquistando, pero ojo que esto puede ser que vuelva a ti alguien también, ¿eh? O sea, yo no quiero que lo veas como algo, mira, ves, como yo te he dicho antes, alrededor de unos 3 años aproximadamente es lo que duraría esta historia. Pero ya te digo que el tiempo que estés con esta persona veo mucho movimiento, veo muchos... Yo te voy a decir, veo muchas cosas, muchos proyectos de cara a futuro, muchas cosas juntos, incluso embarazos, muchos de vosotros, estoy viendo aquí. Claro está que mientras que tú vivas esta historia no te vas a acordar de esto que te estoy diciendo, pero claro, yo ahora mismo te diría no te involucres demasiado, porque claro, yo he visto una fecha de fin, pero ojo, también digo que depende cada uno, también cómo lleve la historia, cómo lleve la relación, ¿bien? Esta persona, como te he dicho, antes de 3 semanas podría tocar tu puerta o tener noticias de esta persona o como que se da ese triunfo amoroso para ti, ¿eh? Virgo. Me sales como reuniéndote con familia de esta persona, como que todo va muy deprisa, todo va muy rápido, ¿eh? He visto aquí una escena como que todo surge muy rápido. De todas maneras, Virgo, ya me contarás, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Virgo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios. Pues vaya plan tenemos. Virgo. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué es lo que queremos captar? ¿Qué es lo que queremos decepcionarnos? Y estamos buscando algo para decepcionarnos. Hay una necesidad aquí de decepcionarnos. Queremos dejar la relación, ¿qué es lo que queremos? O esto es una paranoia que tenemos de que hay alguien, y estoy buscando esa decepción por donde sea, por cielo, tierra, mar, por donde sea. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Tu relación va a continuar, por mucho que tú te empeñes, Virgo, en estar inestable, en formar esa inestabilidad. Dice, ahora mismo no hay una posible separación entre vosotros, porque tú tampoco lo tienes claro. O sea, tú buscas, pero realmente no tienes claro si quieres separarte, ¿no? Virgo, tus dudas son qué está haciendo esta persona en otro lugar, qué hace en ese otro lugar. Esas son tus dudas. Ni más ni menos. Ni más ni menos. ¿Por qué esa persona no toma, por qué mi pareja no toma la decisión? Una decisión para que podamos pasar más tiempo juntos, para que esta situación cambie, para que... Esta es tu duda, ni más ni menos. Vamos a ver por qué no toma una decisión. Porque no puede. Porque si toma esa decisión, la economía, flux, ya está. No puede. Virgo. No puede, ni más ni menos. Es que ya no estamos hablando de terceras personas aquí, ni hostias. Vamos a ver qué más. Virgo. Casados, en convivencia y novios. Aquí veo una situación entre vosotros que uno dice, piensa
que le está haciendo un favor al otro, y no le está haciendo un favor al otro con esas actitudes, ¿no? No se está haciendo un favor, Virgo. Esto yo quiero que lo sepáis y lo entendáis. No se está haciendo un favor. No es el camino hacia el triunfo la relación, Virgo. Ya está. Entonces, aquí se está jugando un poco a la psicología inversa. Bien, y esto no es el camino, así lo dicen las cartas. Estamos cometiendo un error. O tu Virgo o pareja de Virgo. Ya sabéis que estas tiradas son tiradas espejo, Virgo. Y esta situación lo único que está haciendo es alejaros mucho más, muchísimo más, y que esos sentimientos cada día estén más muertos, Virgo. Ojo con esto, porque es lo único que se está haciendo con esta situación. Estamos dando una la pareja está teniendo de nosotros una percepción diferente a la que tenía. Muy diferente. Vamos a ver, Virgo. ¿Os dejáis llevar? ¿Os dejáis llevar? Aquí alguien os está metiendo mierda con algo del pasado o que viene ya de hace tiempo, alguien metiendo mierda aquí, y aquí dice os dejáis llevar. O tú o tu pareja. Y no hay más. Yo te voy a decir una cosa, Virgo, y veo muchos de vosotros que se podría dar el compromiso, pero se está dejando de tener claro ese compromiso. ¿Por qué? Por las acciones, por los ataques. Hay ataques hacia personas de la familia también. ¿Qué tiene que ver la familia en esto? Entonces, esto es lo que hay aquí que saber llevarlo con inteligencia. Así sea la familia la que está manipulando, hay que ser más inteligente. Ya estaba hasta escupiendo como la niña del exorcista. Hay que ser más inteligente, Virgo. O Virgo o pareja de Virgo. Dice, tu futuro ahora mismo con esta persona está dudoso, está en juego. O se cambia la actitud, uno de los dos, cambia la actitud, o habrá cosas que no tienen remedio de cara a futuro, como una separación, de cara a futuro. Porque veo que uno de los dos, por mucho que busque, no está preparado para separarse. Pero si el otro se cansa, sí estará preparado para separarse. Ojo con esto, Virgo. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu mensaje especial del amor. Puedes recuperar muchas cosas en lo sentimental, Virgo, pero no mezcles lo emocional con lo económico o con lo que sea. No mezcles, así dicen las cartas. Ya me contaréis, Virgo. Vamos a seguir, seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Virgo y tu salud. El aparato digestivo, Virgo, está marcando bastante, Las recuperaciones que tengas hoy, dice, deberás de tenerlas bien porque son cosas que se pueden repetir en un mañana, ¿vale? Como siempre te digo, Virgo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, ahora sí, con tu mensaje general. Virgo y tu mensaje general. No tengas miedos a los cambios. No tengas miedo a dar tu brazo a torcer. No tengas miedo en mostrar lo que tú llevas dentro, Virgo. El número 10 te voy a dar para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Virgo, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.